Listo, doctor. Aquí estamos al pendiente. Gracias, muy gentil, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente poderlos acompañar esta tarde. Vamos a seguir platicando sobre el tema de las resoluciones en sus distintas herramientas o distintas vías que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y sobre todo cómo impacta o ha impactado la democracia en México. Agradezco profundamente a todo el personal de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos justamente esta charla el día de hoy. Un gusto también, Ricardo Araujo, muy buenas tardes. Jesús Alberto, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. Buenas tardes. Gusto saludarlos, Raúl, igualmente muy buenas tardes. Bueno, pues ayer platicamos, empezamos a ver una serie de reflexiones en torno a una especie de transversalidad en cuanto a las resoluciones sobre los derechos humanos. Y platicábamos que prácticamente hoy nos enfrentamos a dos visiones, dos conceptualizaciones de cómo mirar el derecho y cómo aplicarlo, cómo interpretarlo. Uno es esta visión tradicional con la que hemos aprendido el derecho, con la que sabemos que los tribunales resuelven los casos y finalmente cómo ha funcionado el sistema, bien o mal, hasta la presente fecha. Es decir, una mirada a partir de las instituciones, de cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, que no está mal, pero la otra, digamos, la otra propuesta que nos formula el poder constituyente, el poder de la Constitución, pues es mirar el derecho a partir de la aplicación de este concepto de los derechos humanos que dijimos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la mano con los tribunales constitucionales, entendiendo que había que ponerse de acuerdo a partir de cierto sentido común, de un cierto sentido común más cualificado, llamémoslo así, digamos, a partir de lo que debería ser el adecuado funcionamiento de las naciones. Hoy pusimos varios ejemplos en los que gentilmente participaron, como aquella de que limpia la nieve y se puede uno estacionar, pero al final de cuentas hay otra persona que ocupa ese espacio que nosotros trabajamos para nosotros, o nos podemos molestar por otras circunstancias que van pasando en nuestras vidas. Y esto, bueno, pues tiene que ver con esta esencia, digamos, de la ética, de la moral, del derecho, del por qué creemos que tenemos razón respecto de cierto tipo de cosas, a pesar de que, bueno, pues pudiéramos entender que en el contexto o las circunstancias en las que vivimos, pues no necesariamente serían las mejores decisiones o tendríamos que controlar esos enojos o esos deseos de preservar, digamos así, nuestros intereses personales y no los de la comunidad. De esta manera vamos entendiendo que también si lo hacemos en este análisis, un análisis macro de naciones, pues también podríamos entender que cada nación es soberana, al igual que nosotros, en lo individual, y por tanto se pregunta, ¿por qué tendría yo que ceder frente a las demandas de otras naciones o, digamos, hospedar, vigilar, cuidar, proveer lo necesario para que las personas que no son mexicanos ingresen a México y obtengan también los beneficios como si fueran mexicanos o nosotros mexicanos si fuéramos a otro país, ¿no? Pues todo este conjunto de reflexiones nos va dando un poco la idea de cómo se va perfilando el derecho internacional y en esta puesta de acuerdo de los países soberanos, los gobiernos soberanos, pues determinaron justamente una serie de acuerdos. Y estos acuerdos, digamos, fueron suscritos y por lo tanto son vinculantes para los estados y por ende para todas las autoridades de ese estado. De aquí entonces ya vamos desprendiendo entonces cómo surge la Convención Americana de los Derechos Humanos, dos protocolos adicionales a la propia convención, algunos otros tratados internacionales como Belém do Pará, lo comentamos un poco ayer, que nos apoya para hacer el análisis de perspectiva de género, ¿no? De la justicia desde la perspectiva de género, por ejemplo. Y pues bueno, fuimos haciendo este análisis de tal manera que fuimos concluyendo, digamos, o fuimos advirtiendo las razones por las cuales
las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los estados, como, digamos, pusimos esta analogía, como si en este mismo momento estuvieran sentados en la mesa y fueran aceptando, digamos, los alcances de las reinterpretaciones que se están haciendo. Así que uno de los elementos fundamentales de actuación de la Corte, lo dijimos, fue la interpretación que se hace de la propia convención o a los artículos de los diversos tratados o cláusulas de los tratados internacionales, que es como si los propios estados estuvieran aceptando, digamos, por una especie de delegación que le hacemos a la Corte, que estuvieran aceptando justamente los alcances que se están fijando en ese momento. Así entonces vamos entendiendo que tanto las opiniones consultivas que responde la Corte Interamericana, si es que llevan a cabo una interpretación de un precepto de la Convención, pues entonces son vinculantes para todos los integrantes de esta mesa. Si además resuelve un caso contencioso y en ese contencioso sienta en el banquillo de los acusados a cualquier estado, pero lleva a cabo la interpretación de un precepto de la propia convención en la que se determina su alcance o la manera de aplicar, pues resulta que es vinculante también para los demás estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Y el otro finalmente que vimos, bueno, pues que tiene que ver con medidas provisionales, evidentemente cuando sean de carácter urgente, para que no se lesionen más los derechos humanos de las personas, de las víctimas, y finalmente la vigilancia en cuanto al cumplimiento de las sentencias. Esto es de que nos preguntábamos ayer, de qué serviría, digamos, llegar hasta la Corte Interamericana cuando no se encuentran mecanismos digamos, eficaces de ejecución. Y decíamos que no había una policía internacional ni un tribunal internacional que juzgara ahora por desacato a los gobiernos, sino que es otro tipo de medidas internacionales mediante las cuales se va desacreditando el Estado y poco a poco se les empieza a retirar los apoyos internacionales, como por ejemplo el acceso a los créditos al Fondo Monetario Internacional, o digamos las tasas preferenciales que podría tener un país que respeta los derechos humanos podrían ser pues muy benignas, pero bueno, tratándose de gobiernos que no respetan los derechos humanos y que aparte desacatan las resoluciones de los tribunales o de la Corte Interamericana, bueno, pues les digo, existe una serie de sanciones de carácter financiero y político que someten de alguna u otra manera a los países a su cumplimiento. Salvo, por ejemplo, lo vimos como el caso de Venezuela, que derivado de las constantes resoluciones de la Corte Interamericana en la que se acusaba o se le señalaba como un violentador de los derechos humanos, más lo que se fuera acumulando, pues optaron mejor por retirarse para no formar parte de esta, digamos, de esta jurisdicción. No obstante que el expresidente Chávez, ya fallecido, justamente tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le reconocieran derechos de candidato, ¿no? Y pudiera realmente competir en las elecciones donde terminó siendo presidente de Venezuela. Ayer también un poco lo platicamos, cómo se utilizan, digamos, los sistemas democráticos, pero pues finalmente terminan convirtiéndose de manera natural, ¿no? Por las deficiencias institucionales, la falta de diseño adecuado institucional para contener como diques este ejercicio desmedido del poder, pues hace justamente que los poderes principales, como en el caso del ejército o en el caso de un presidente de una república, pues terminen abarcando justamente prácticamente toda la vida
tanto del Estado, tanto la judicial como la legislativa, y sobre todo la parte de los derechos humanos de las personas. Pues esta es una especie de conclusión de lo que vimos el día de ayer. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario adicional, si no, pues entramos de lleno a nuestra charla del día de hoy. Ok, bueno, pues hoy vamos a ver esta vinculación que existe entre las resoluciones de la Corte y la democracia en México. Vamos a poner aquí la presentación que estábamos utilizando el día de ayer. Correcto. Bueno, pues hoy vamos a ver partes de las resoluciones. En particular, voy a hacer énfasis en esta opinión consultiva, la número 28 de 2021, que refiere a la reelección indefinida del presidente. Y la utilizo porque vienen varios tópicos que me interesaría platicar justamente con ustedes. Bueno, pues ayer, Ricardo, ¿te acuerdas de dónde o cómo obtenemos, cómo obtiene la Corte esta idea de que existe un derecho humano a vivir en democracia, pero una democracia representativa? No recuerdo exactamente, doctor, a qué se refería. Acuérdate que el artículo 23 de la Convención no refiere a, digamos, a este concepto de democracia y de democracia representativa. Se refiere, digamos, aunque están ahí enmarcados los derechos político-electorales, pero no, digamos, no en una reinterpretación, no, digamos, o si tú lo lees, pues no viene este concepto, ¿no?, de democracia representativa. Por lo tanto, digamos, lo que la Corte hace es utilizar los protocolos adicionales, que los platicamos ayer, el de San Salvador y el de Santiago, bueno, otro más, otro tratado internacional que es el de Santiago, para poder reinterpretar ese artículo 23. ¿De acuerdo? Y concluir que ese artículo 23 contiene un derecho humano y ese derecho humano consiste en vivir en democracia representativa. ¿De acuerdo? Entonces, por si alguien te iba a preguntar, oye, pero es que en la Convención Americana no dice, no, ahora sí como dice, no dice democracia representativa. Entonces tú puedes decir, bueno, no. Sin embargo, la Corte, en el ejercicio de sus atribuciones, a través de dos protocolos adicionales, el San Salvador y el Santiago, pues reinterpreta este artículo 23 y le da el alcance de la democracia representativa como un derecho humano. Oye, pero esto no lo han firmado los estados, ¿no? Esto solamente es parte de una resolución. Pues sí, pero finalmente estos estados se comprometieron a respetar también las interpretaciones y los contenidos que la propia Corte estuviera estableciendo. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Bueno, pues arrancamos entonces con nuestra presentación. El gobierno de Colombia le formula una opinión a la Corte Interamericana, la 28 del 21, y le pregunta más o menos algo así: si la reelección presidencial indefinida, es decir, si el mismo presidente compitiera en las siguientes elecciones y así sucesivamente, manteniéndose en el poder, es un derecho humano protegido por la Convención Americana. Esa es la primera pregunta, ¿no? Pues para saber de qué estamos hablando, si lo es o no lo es. La segunda pregunta es si resultarían contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial. Esto es, puedo establecer en la Constitución que se prohíbe la reelección de presidente, o que la limito, por ejemplo, Jesús, a una temporalidad, a un periodo adicional. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos, se puede reelegir por un periodo adicional de 4 años.
Entonces son 4 de un primer ejercicio más 4 del segundo, son 8. Con lo cual, bueno, pues vamos pensando si de nuestro lado 6 más 6, 12, no es mucho. O 18, ¿no? O 24. O también, por ejemplo, Jesús Alberto, otra limitante podría ser que la reelección no fuera inmediata. Esto es, como ahorita, por ejemplo, en el caso de Trump, digamos que dejó, bueno, porque perdió, evidentemente, pero digamos que ahorita intenta competir nuevamente por la presidencia, es decir, haber dejado pasar un periodo, otro presidente y volver a competir. Entonces, lo que pregunta el gobierno de Colombia es si las límites, las modulaciones o las prohibiciones también constituyen una violación a los derechos humanos, si es que partimos de la primera pregunta y la responden que sí es un derecho humano la reelección. Bueno, pues, ¿qué vamos a platicar en esta tarde? Vamos ya, bueno, un poco ya vimos el tema de las resoluciones vinculantes, cuáles son. Ayer lo platicamos, las razones por qué son vinculantes, por qué no podemos señalar que es un soft law o una jurisprudencia descafeinada, ¿no? Ya lo tenemos muy claro. Luego vamos a hacer un análisis de las preguntas, de todo el conjunto de preguntas que formuló el gobierno de Colombia. Una facultad bien interesante, Raúl, imagínate acá que el tema es que te preguntan alguna cosa y luego tú modificas la pregunta para tratar de centrarla, ¿no? Y esto empieza a preocupar un poco, porque digamos que a lo mejor esa no era la pregunta, ¿no? Que tú te acomodaste el balón, ¿no? Para donde realmente querías responder. Y ese tema, digamos, de la parte procesal, es un tema complejo también de entender para la Corte Interamericana, ¿no? Esto es, se critica mucho, digamos, esta parte procesal porque, digamos, por los alcances que pudiera tener su determinación. Entonces, bueno, lo cierto es que lo que hubiera pasado es que a lo mejor hubieran respondido en ciertos términos o le hubieran solicitado que modificara a Colombia sus preguntas en específico y bueno, o se hubieran desechado, lo que ustedes quieran, pero lo hubieran vuelto a presentar, ¿no? Eso me queda claro, o sea, no se acaba la jurisdicción ahí en este tema, o no se acaba la consulta ahí en ese tema, así que tarde o temprano podían haberlo definido, pero bueno, finalmente termina siendo un tema de crítica. La corrección de preguntas, de la formulación de las preguntas por parte de la Corte, veremos la decisión, un voto particular y haremos un conjunto de reflexiones finales. Bueno, pues estamos viendo que las preguntas parten entonces de la idea de si la reelección es un derecho humano, primero que nada. Si esto fuera así, entonces, ¿hasta qué punto se pueden limitar o obstaculizar ese ejercicio? Y pregunta Colombia, dice, ¿es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la materia? Esto es, lo que está preguntando es si se tiene que hacer un ajuste o un test de proporcionalidad para saber, todos sabemos que los derechos humanos no son absolutos, que tienen ciertas limitaciones. Ayer platicamos 3 limitaciones, platicamos la oposición de otro derecho humano, la segunda el interés general y el tercero las acciones legítimas por parte del Estado, con lo cual esto implicaría que las medidas o las acciones que tome el Estado en las que pueda disminuir el ejercicio de los derechos humanos, forzosamente deben de estar sometidas a este test de racionalidad, de test de proporcionalidad, en el cual se hagan las preguntas si la finalidad de la restricción es legítima, porque atiende a un fin legítimo por parte del Estado. La segunda, si es adecuada la medida, si es necesaria, y finalmente si tiene un balance de estricta proporcionalidad entre
los beneficios que se obtendrían de aplicar esa medida y los perjuicios que se ocasionarían a una persona en caso de restringirse. La siguiente pregunta es si la reelección presidencial indefinida es compatible con la existencia de la democracia representativa. Fíjense, ya está ubicándonos, digamos, en el contexto donde tendría que resolverse esta pregunta, es decir, en el laboratorio donde tendría que ver si pasa la prueba del ácido, pues ya sabríamos exactamente frente a qué debería confrontarse con el tema de la democracia representativa. Vamos haciendo entonces ya el análisis en el artículo 23 de la Convención, que se habla de los derechos políticos, nos señala, Jesús, ¿serías tan gentil de leernos el artículo 23, por favor? Claro, con mucho gusto. Es derechos políticos, artículo 23. Derechos políticos 1. Todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. E inciso C, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. El numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, o por juez competente en el proceso penal. Gracias, Jesús. Bueno, pues a ver, lo que estamos viendo aquí principalmente, uno, que lo que está establecido en la Convención no es un tema de democracia representativa, no aparece por ninguna parte de su texto. Sin embargo, hoy nos queda muy claro que de fondo lo que subyace a esto, si estas letras hiciéramos un colado, lo que encontraríamos sería la palabra democracia representativa. Así que bueno, nos señala que cuáles son los principales elementos, ¿no?, de lo que concierne a los derechos políticos, de lo que los países miembros de la OEA consideraron que son como un piso mínimo justamente de la participación de la ciudadanía. Y el segundo punto nos recuerda justamente esto, que los derechos humanos no son absolutos y que solamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en un proceso penal se pueden disminuir, restringir o relativizar. Entonces, Raúl, te pediría de favor que nos fueras poniendo algún ejemplo de lo que tú consideras una limitación en términos de este artículo segundo, perdón, de este párrafo segundo. Por ejemplo, el requisito de edad de 18 años para poder ser ciudadano, o también la no participación de personas del clero en los asuntos políticos. Claro, oye, Raúl, ¿y tú crees que pudiéramos ahorita bajarlo a 16 años? Pues sería muy controvertido, tal vez dentro del debate político, pero no veo que la convención ponga un mínimo de edad, así que se podría. Permíteme un segundo, déjame más corroborar un dato. Fíjate que, Raúl, si nosotros pensáramos ¿cuáles serían las razones que subyacen para que una persona a los 18 años pueda emitir el sufragio? No, bueno, todos sabemos que dice la Constitución, se es ciudadano mexicano a partir de los 18 años y por lo tanto ejerces los derechos de ciudadanía. Pero podríamos, digamos, más allá de que seas ciudadano, podríamos, insisto, establecer que desde los 14 años ya podrías
votar. 13, 12. ¿Qué opinas al respecto, Raúl? Me parece que hay algunos países donde está el voto opcional para los jóvenes de 16, no recuerdo cuál, pero sé que lo he leído por ahí, Sí, sí, sí. pero, Argentina y Alemania, por ejemplo. pero me parecería muy controvertida su aplicación aquí en México y mucho el debate si apenas que se está proponiendo que se baje la edad para acceder a la Cámara de Diputaciones, se genera un debate inmenso. Ahora no imagino si se bajara la edad para ser ciudadano a 16 años, todo el debate que se generaría. Pero sería posible y sería interesante este tipo de voto opcional, como mencionamos. Oye, no sé si ayer se los comenté, pero si no aprovecho para decirles que al contrario, yo siempre he pensado que debería en esta época de incrementarse la edad para votar. En lugar de ser 18, yo propondría que fueran los 23, más o menos a la edad en la que terminas la carrera y ya sales al mundo a vivir una vida independiente. Y justamente lo que señalabas, estos votos opcionales o voluntarios, parten de la idea de que a partir de los 18 años, los hijos salen ya del seno familiar. Esto implica que los papás, digamos, es una tradición, es una cultura, es parte de su propia idiosincrasia, pues que a partir de los 16 años empiezan a preparar a sus hijos para decirles adiós, ¿no? Y este adiós significa que tienes que sumar una serie digamos, de asumir una serie de compromisos y de responsabilidades como en el carácter de tu ciudadanía. Por ejemplo, pues si vas a ser conductor, pues efectivamente tienes que tomar tus cursos de manejo, ser responsable, porque bueno, pues si te quitan la licencia, te puedes meter en un grave problema realmente laboral o en la falta de pago de impuestos. Entonces no solamente se trata de decir ya te vas de la casa y a ver qué haces, no, sino que es un compromiso de los papás preparar a los hijos para que justamente salgan al mundo y ya puedan empezar a valerse por sí mismos y darse cuenta de la problemática que representa no conseguir trabajo, Raúl, ¿no? De la problemática de decir, bueno, pues este fin de semana me voy con mis cuates a cenar y tomo unas chelas y después, no, pues papá y mamá denme dinero. No, no, a ver, ¿no? Tu papá y tu mamá no te dan dinero para eso. Tú tienes que trabajar para conseguirte esos recursos y luego te vas a dar cuenta, pues que si te vas de una fiesta, pues probablemente ya no puedas pagar el transporte que te va a llevar a tu educación o a la educación de tu familia. Y entonces empiezas a asumir ya un carácter de ciudadano responsable frente al mundo en el mundo en el que estás prácticamente inmerso. Pero fíjate entonces cómo es posible que la ley trans establezca desde los 12 años la posibilidad de que los niños puedan decidir, la infancia puede decidir sobre el cambio de sexo, ¿no? Entonces, a veces como que no vamos de acuerdo a un mismo debate, ¿no? Porque tal vez no ha habido debate, porque lo que hemos hecho en México, desafortunadamente, no es platicar estos temas. Lo que hacemos es que a partir de unas mayorías de diputados, se toman algunas instituciones de otros países que sí lo han debatido a lo largo de muchos años y simplemente decir, bueno, pues ahora es como un tema de moda. Y claro, Ciudad de México, tal, el estado de Guanajuato, Puebla, no sé el que sea, pues ahora va a la vanguardia en estos grandes temas, cuando en realidad hay un vacío de debates en lo que concierne a la mentalidad mexicana, a los alcances que debería de tener este tipo de normativas, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos justo lo que dices. Bueno, se puede limitar por razones de edad, es decir, no todos pueden votar, no todas las personas, por razones de nacionalidad. Hay países donde sí permiten el voto de personas, por ejemplo, de personas mexicanas en el extranjero. Por ejemplo, en Holanda se permite el voto de nuestros mexicanos, aunque no tengan la nacionalidad suiza, holandesa, por ejemplo, porque finalmente pues, les interesa saber digamos, qué impacto, ¿no? tiene su regulación
también en perjuicio o a favor de las personas migrantes. El tema de la residencia, el tema del idioma, instrucción. Instrucción nos referimos a que a lo mejor, Ricardo, podrían poner que solamente pueden votar los que tengan estudios universitarios o que sepan leer y escribir. Bueno, pues eso podría ser una limitante que establezca o que permita también la Convención Americana de Derechos Humanos. Su capacidad civil o mental, y en su caso también la condena por juez competente en un proceso penal. Ahora también nosotros estamos debatiendo el tema de si los presos y los reos tienen posibilidad de votar, aunque no de ser votados, ¿no? En fin, bueno, pues veamos que todas estas limitantes pueden establecerse en las leyes. Ahora, Ricardo, ¿cuál sería, digamos, cuál sería un punto, digamos, ¿cómo señalarlo? ¿Cómo poder determinar si estas limitaciones son adecuadas? Si yo de pronto dijera, a ver, puede ser, voy a restringir el voto a partir que hasta los 35 años, hasta los 60 años. Pues bueno, yo creo que ese es donde entraría el test de proporcionalidad, ¿no? De tratar de ver si estas medidas son pues, necesarias, si son legales, adecuadas, ¿no? Claro, muy bien, donde entra el test de proporcionalidad, de donde tiene que haber una racionalidad, ¿no? Donde tiene que haber una especie de justificación y no solamente una determinación arbitraria y subjetiva, ¿no? Sino que tienen que darse los pormenores del por qué asumir una decisión de esa naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces con nuestra presentación. Bueno, cuando hablamos del concepto de reelección presidencial indefinida, pues hablamos de la posibilidad de mantenerse o permanencia en el cargo de una persona que ejerce ese cargo, la presidencia, por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable, sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato de aquel. Entonces, ya partimos primero que nada de esta primera idea. Para la Corte Interamericana, la reelección implica la permanencia en el cargo de una persona, y en el caso del presidente, por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable. Entonces ya tenemos una primera definición de lo que es reelección presidencial indefinida. Se refiere a más de 2 periodos consecutivos. Entonces, a contrario sentido, implicaría que pareciera ser que la Corte nos permite tener una reelección inmediata del cargo de presidente de la República, pero, digamos, con una duración razonable. No sabemos si hasta 12 años es razonable. No sabemos si 8 años, como en el caso de Estados Unidos, es razonable. Entonces, habría que determinar bajo algún método objetivo cómo es justo un poco lo que decía Ricardo hace unos minutos, el test de proporcionalidad. Y esta temporalidad, pues, habría que justamente justificar si es o no es razonable. Y además que esta duración evidentemente no pueda ser modificada, ¿no? Durante el transcurso del ejercicio de ese mandato. Como, bueno, pues a veces lo hemos visto en Venezuela y luego estábamos apenas viendo en El Salvador y en Nicaragua, donde entraron los presidentes de esos países y evidentemente siendo candidatos dijeron que ellos estaban en contra de la elección, ¿no? Pero ellos no habían ganado el poder, pues empezaron la posibilidad de la reelección por un periodo, es decir, lo que la Corte permite. Un periodo más, no estaba, digamos, dentro del contexto, dentro del margen de decisión todavía. Pero, digamos, una vez que se fueron a la siguiente, ganaron en la reelección, pues entonces ya con un poderío de Congreso y de Corte, pues decidieron, digamos,
eliminar, quitar a todos los diputados que se les opusieran, destituir a los jueces y ministros para tener tendencia a dos sentencias a favor. Así que después, lo siguiente fue hablar de la elección indefinida o vitalicia. Eso que implicaba que el periodo por 6 años te podrías mantener como diría en paz descanse Vicente Fernández, mientras el pueblo te aplauda, pues ahí seguirías tú en el poder sin tener que someterte a el escrutinio de las urnas. Entonces, veamos que hay diferentes alcances del concepto. La reelección implica volver a ser elegido en las urnas. Y esto, entonces, nos dice la Corte, máximo 2 dentro de un periodo de razonabilidad, ¿no? Que sea razonable ese periodo. Si tu periodo es de 10 años, pues bueno, 20 años en el mandato, me parece que ya empieza a tener dificultades para encontrar la justificación de la razonabilidad del periodo. El segundo punto que define es la posibilidad de reelección presidencial indefinida en un sistema presidencial, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta dónde podría llegar? Más de 2 periodos, bueno, pues ya es indefinido eso. Y digamos, lo que intenta razonar aquí o analizar la Corte Interamericana o cómo aborda el asunto, pues tiene que ver con este periodo, ¿no? De la razonabilidad, de qué es lo lógico en un contexto latinoamericano, además. Porque a pesar de que tiene presente que se trata de una opinión que le formula Colombia, pues tiene claro que sus resoluciones tienen un impacto hacia toda América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es abordar la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos. Y aquí yo quisiera subrayarlo, por favor, ustedes tomen nota de esto. Esto es, digamos, la transversalidad de la base de los derechos humanos que están en el artículo 1 constitucional. O sea, todo lo que toca, todo lo que va a amparar nuestro artículo 1 constitucional tiene que estar vinculado con estos 3 temas. ¿Esto qué significa? Significa que en todo análisis de la violación de derechos humanos, tengo que analizar democracia, Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Si me falta uno de ellos, pues mi análisis es incompleto. Entonces ya nos anticipa la Corte Interamericana que forzosamente debo de tener estos 3 elementos y van relacionados, pero además son transversales a cualquier análisis de cualquier derecho humano. ¿Sí queda claro? Porque nos insiste, es la base de todo el sistema. Es la base, es lo esencial, es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer si es que quisiéramos analizar un caso, una norma, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte. Tendríamos que hacer este análisis nosotros también, tal y como lo hace la Corte. Y bueno, pues va haciendo un poco de contexto la sentencia. Ricardo, ¿me haces favor de leer estos 2 puntos si eres tan gentil? Sí, claro, doctor. Si bien las democracias implican que los gobernantes son electos por la mayoría, uno de los objetivos principales de la misma debe ser el respeto de los derechos de las minorías, el cual se garantiza mediante la protección del Estado de Derecho y de los derechos humanos. El ejercicio efectivo de la democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional, y estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva. Gracias. Fíjate que en estos 2 párrafos, Ricardo, se centran, digamos, estos como las balas expansivas, ¿no? Entra y expande, se expande. Pues lo mismo pasa aquí. Estas dos reflexiones son, digamos,
derivan justamente de la base de todo el sistema interamericano de derechos humanos, que dijimos que es democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. Y nos dice, a ver, si bien del primer elemento la democracia implica que los gobernantes van a ser electos por la mayoría, nos queda claro, uno de los objetivos principales de la democracia es que garantices los derechos de minorías. Porque alguna vez, este que llegó a ser presidente fue minoría, ¿no? Es decir, utilizas un sistema democrático para buscar la alternancia. Utilizas un sistema democrático para formar un partido político. Utilizas el sistema democrático para captar, digamos, las inquietudes de muchas personas que no se ven representadas por los partidos políticos tradicionales. Entonces, alguna vez fuiste minoría, alguna vez fuiste oposición y requerías un estado de democracia para poder buscar la alternancia del poder. Así como algunos argumentos que hemos escuchado en las últimas semanas de que no es gracias al INE, por ejemplo, que hoy Morena está en el poder, sino es por el voto ciudadano. Claro, precisamente porque ese es un elemento esencial de la democracia. Pero ahora lo que tendrían que cuidar el que está en el poder, pues justamente es respetar los derechos de las minorías. Porque la democracia debería de permitir eso, la siguiente alternancia del poder. Las condiciones necesarias para que haya alternancia. Lo único que tendrías que demostrar es que tienes buenos resultados de tu gobierno, ¿no? Que la gente está contenta contigo. Entonces, las condiciones están dadas para que cualquiera que sea mejor pueda ocupar el poder, alternarte en el poder. Pero si eres un buen gobierno, ¿como por qué la gente votaría en tu contra, no? O no te favorecería. Pero si no tienes buenos resultados, y si sabemos que lo que buscas también es la transmisión del poder y mantenerte en el poder, bueno, pues entonces empiezas a darte cuenta de ciertas directrices que nos van diciendo que no se está respetando del todo la democracia, que se está buscando la manera de permanencia de ese gobierno, de ese grupo o de ese partido en el poder. Entonces fíjense cómo se empieza a traicionar de alguna manera desde la esencia, ¿no? La esencia de esta democracia representativa. Y el ejercicio efectivo de la democracia, es decir, el compromiso que asumieron los que estuvieron aquí sentados de respetar la democracia, constituye una obligación internacional. Una obligación, dice, jurídica, es decir, con vinculación para que si no la cumples, te ordeno que la cumplas y la tienes que acatar. Porque estos gobiernos, de manera soberana, no fueron sometidos ni mucho menos. Estos gobiernos decidieron comprometerse con ello y han consentido en que dicho ejercicio, la democracia, no es un tema de jurisdicción doméstica, de jurisdicción nacional, interna o exclusiva. ¿Esto qué significa? Que la democracia es un derecho humano de ¿quiénes? De todas las personas que vivimos en el hemisferio, de esta parte del planeta. No es algo que solamente concierne a los mexicanos y a sus autoridades. No. Esto ya es un compromiso internacional. Por lo tanto, cuando México, ¿se acuerdan que platicamos que presentó 5 excepciones o 5 reservas de temas para que la Corte no conociera sus casos? ¿Se acuerdan cuáles eran el mezcli? Bueno, que quedaron en 3. Perdón, doctor, si me puede repetir el comentario, es que estaba yo leyendo aquí en el que ¿cuáles fueron las excepciones, las 3 excepciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos para que la Corte Interamericana no conociera de 3 casos, 3 asuntos, 3 temas en específico de México? Ok, no lo recuerdo. A ver, ¿tú crees que el tema de la seguridad nacional lo puede resolver la Corte Interamericana? ¿Los militares? No, ese es un tema. Eso sí le concierne a la soberanía interior. El tema de cuándo surge la vida.
Es otro tema que solamente le corresponde a los mexicanos y a sus autoridades decidirlo. Y el tercero, lo que tiene que ver con los procesos electorales. ¿Ok? Entonces, aparentemente habría una oposición, fíjate bien, Mestre, habría una oposición entre lo que México decidió que la Corte no podía conocer sobre las reglas de los procesos electorales, pero por otro lado, asume un compromiso internacional de respetar la democracia. Entonces, digamos, va con un matiz. La democracia representativa es un concepto mucho más amplio. Las particularidades del proceso, en esas no se puede meter la Corte. Por ejemplo, podría meterse para decidir si los partidos son los únicos vehículos por los cuales pueden transitar los ciudadanos para llegar al ejercicio del poder público. Esto es, podría ordenarnos que hubiera una regulación de candidaturas independientes. Bueno, no sé si ordenarlo, pero ya en los precedentes de sentencias de la Corte Interamericana, tenemos algunos que fueron dirigidos a México, a donde tenemos los casos presentes en materia electoral, donde se queja un ciudadano porque él quiere contender y como ciudadano independiente y la ley nacional no les permite, porque el 41 solamente se subsumía o se constreñía a que el vehículo mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a cargos de elección popular eran los institutos políticos, ¿no? Y los tribunales en la materia pues se limitaron a establecer que no podían ir más allá y se fueron a la Corte Interamericana, ¿no? Creo que uno de ellos fue Castañeda también, si no estoy mal. Así es. Y en la sentencia de la Corte Interamericana, el razonamiento que se hace, no la he leído completa, sería mentir decir que lo he hecho, pero es un caso que así lo hemos estudiado quienes estamos en la materia, que obviamente estaba violentando el derecho humano de esta persona porque además en nuestras leyes no había un medio de impugnación que le permitiera a él poder quejarse, ¿no? Como ciudadano, sobre una situación que no le permitía contender. Creo que hasta ahí se quedó la sentencia, si no estoy mal, que fue materia procesal. Sí. ¿No? Sí, Mestre. Muy bien. Al final corregiste el rumbo. Muy bien. Me da mucho gusto. Al final corregiste el rumbo y te lo voy a platicar por qué. Mira, si nosotros hablamos que a México le aprobaron esta excepción de que no se metieran con el tema electoral, pues cualquier cosa que está relacionada con la manera como se lleva a cabo su proceso electoral, obviamente con las reglas, no puede meterse la Corte a definir si sí o si no. Por ejemplo, si definiera México, bueno, el gobierno, bueno, los diputados y senadores, modificar la Constitución para que ya no haya dinero público para financiamiento de las campañas. ¿Podríamos llegar a la Corte? Pues podríamos llegar, pero ¿sabes qué va a decir? Perdón, tengo que aceptar aquí una defensa que México está estableciendo al contestar la demanda y que dice que hay una excepción que está vigente y que yo no me puedo meter en ese tema. Así que la manera como regulan el financiamiento público ustedes es su bronca. Oye, que vamos a incrementar el umbral mínimo para acceder a ser partido político, mantener tu registro. Del 1.5 que teníamos en una época, hoy en día lo tenemos en 3. Pero ¿qué tal, Mestre, si ahora lo subimos al 10 o al 15%? ¿Sabes cuántos quedarían? Pues 1 o 2. Bueno, ¿podría la Corte decir que es ilegal, injusto, injustificado este incremento? Podría decir misa, pero finalmente, procesalmente hay una excepción, ¿no? Que está vigente y que la Corte no tiene competencia para estudiarla, ¿ok? En el caso Castañeda Guzmán, si habla de que una ley, no la Constitución, si una ley establece, que era el COFIPE, el famoso COFIPE, decía
que solo los partidos políticos podían llevar a los ciudadanos, no la Constitución, solo los partidos políticos podían ser los únicos vehículos para que los ciudadanos se convirtieran en autoridades, lo mismo pasaría. ¿Qué diría la Corte, Mestre? Pues hay una excepción opuesta por México y validada, y por lo tanto no soy competente para determinar si tienen que regular las candidaturas independientes, candidaturas comunes, si son los partidos o si son organizaciones políticas o agrupaciones políticas las que pueden contender. Si una norma como la tenemos dijera que los partidos de nuevo registro no pueden coaligarse en la primera elección, no pueden participar coaligados en la primera elección, y casi eso los llevaría a perder su registro, como fue estos 3 últimos partidos nuevos que participaron en la elección del 21, pues la Corte Interamericana no tendría competencia, insisto, para pronunciarse o conocer sobre estos temas. Entonces, que nos quede muy claro, la Corte no tiene competencia para conocer de los temas de seguridad nacional, de cuándo surge la vida, el concepto de vida, y el tercero, la materia político-electoral. ¿Correcto? Entonces, los alcances del caso Castañeda Gutmann no pasaron, digamos, por esta parte sustantiva, solamente la parte procesal. Y en la parte procesal, justamente lo que bien nos comenta Mestre, que eso me da mucho gusto, que lo tiene muy claro, es que la Corte condena a México porque no hay una vía procesal al alcance del ciudadano, ojo, del ciudadano, no de los partidos, del ciudadano, para impugnar una norma por ser inconstitucional, ¿no? Y que la aplicación de esa norma ya le genera un perjuicio. ¿Qué perjuicio le generó la aplicación de la norma? Pues que en ese entonces el IFE le negó el registro a su solicitud para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Y en ese momento, digamos, en ese momento histórico, traíamos todavía esta especie de influencia de lo que hemos venido platicando, de la concepción de un derecho o la concepción tradicional del derecho. Tan es así que decíamos ayer, la Corte mexicana emitió diversas jurisprudencias para decir que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, que las leyes federales por debajo de los tratados y las leyes locales por debajo de las leyes federales. Establecía toda una jerarquía piramidal de valor o de fuerza normativa, cosa que estaba violentando la propia Constitución, pero esa era la manera como se veía, y ni modo que le dijeras que no a la Corte, ¿verdad? O por otra parte, decía que el único que podía ejercer un control de la Constitución, porque en ese entonces todavía no se hablaba de la Convención, ni de locos, el que podía determinar si la norma era válida o no era válida era... Con lo cual, cuando el tribunal empieza a asumir estas funciones de control constitucional e inaplicar normas, no invalidarlas, porque la invalidación implica sacarle tarjeta roja y fuera del partido, adiós, te vas, fuera del sistema. Eso lo puede hacer solamente la Corte. Pero para el caso concreto, digamos como en este que platicamos con Mestre, bueno, pues el tribunal hubiera tenido oportunidad de decir que la norma del COFEPE es inconstitucional y por lo tanto se inaplica solo para el caso concreto y para quien lo pidió, que en este caso hubiera sido Castañeda Gutmann y el dueño de la marca Dr. Simi, que también acudió a la vía electoral. Pero meses antes, la Corte Interamericana determinó en jurisprudencia que el Tribunal Electoral no tenía tampoco esa facultad, que solamente le correspondía a ellos. Por lo tanto, el tribunal pues se quedó maniatado. El tribunal no pudo ejercer esa atribución. ¿Por qué? Pues si no incumplía con una jurisprudencia de la Corte. Y Castañeda Gutmann, advirtiendo esta situación, dijo, bueno, pues ¿cuál es la otra vía que me puede quedar? Pues no es la civil, no es la laboral, ni fiscal, ¿verdad? No es un tema penal. Así que la única que puede defender mis derechos sería el amparo.
Y la ley de amparo establece también una, digamos, prohibición para conocer de casos que están relacionados con la materia electoral, político-electoral. Recuerden que esto viene desde un debate entre quien fue el presidente de la Corte, José María Iglesias, y después Ignacio Vallarta, con la famosa incompetencia de origen, ¿no? Si quieren y da tiempo, y si gustan, pues platicaremos un poco acerca de ella. Pero esta circunstancia orilló justamente a que se le cancelara la posibilidad de acceder a la justicia a Castañeda Gómez. No había ningún medio judicial, ningún tribunal que pudiera estudiar su caso. Y como sabemos, el acceso a la justicia, el derecho fundamental, exige que cualquier tema que tengas, cualquier problema que tengas con tus derechos, tengas un tribunal que te ampare y te proteja, ¿no? Ese es el apotegma de Morelos, que todos tengamos a nuestro alcance un tribunal que nos oiga, que nos cuide, que nos proteja, etc. Por eso es, como bien señala Mesli, la Corte Interamericana solamente se pudo pronunciar respecto de esta parte procesal, porque no necesariamente es electoral, ¿están de acuerdo? No tiene matices ni naturaleza especialmente electoral, sino habla de la parte del control constitucional en términos generales, en cualquier materia, y en este caso coincide que era lo electoral. Por eso, Mesli, es que hasta ahí puede llegar la sentencia, ¿no? Bueno, entonces retomamos un poco nuestra presentación. Decíamos que la base del sistema interamericano es una base que está compuesta por 3 elementos: democracia, Estado de Derecho y protección real y efectiva de los derechos humanos. Democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. En eso se basa todo lo que construye el sistema interamericano de los derechos humanos, y que además nuestra Constitución, en su artículo 1, dice que así debe funcionar. O sea, en el primero, no en el 3, lo que siempre digo, en el primero, la regla número 1 de este juego es así. Si quieres cambiarla, bueno, pues compadre, estás equivocado de planeta. Las reglas son así, y entonces ahora, ¿cómo va a funcionar el artículo 1? Pues a partir también de estos 3 elementos, y que además son transversales. Van a abarcar y cuidarnos toda la torre que construyamos sobre los derechos políticos. Y entonces nos dice también, porque derivado de diversos tratados internacionales, gracias Ricardo, ahorita lo checamos con el área de sistemas. En el área de, decía yo que en el tema, como México opone esta excepción de que no se conozcan los temas relacionados con el proceso electoral o lo político electoral, por otra parte, asume el compromiso de respetar la democracia representativa. Es decir, asume el compromiso de decir, esto ya no es local, mi proceso electoral ya no es local. Entiendo que hay una excepción, pero digamos, en el contexto más grande, la Corte sí puede resolver. ¿Por qué? Porque es como si yo en mi departamento tuviera un roomie, ¿no? Vamos a ver si puedo llevar a cabo esta analogía. Tengo un roomie, pero yo soy el dueño, ¿sale? Todo lo que pase alrededor de ese departamento solamente me afecta a mí, porque soy el dueño, ¿ah? Pero si yo acepto que alguien más forme parte de este esquema, como un inquilino o una persona, bueno, pues también le afectará, y entonces ya no solamente quedará en mi propio ámbito de mi competencia, de mi fuero interno, sino también le está afectando a otro. ¿Y esto qué significa? Que lo que le pasa a Nicaragua en el tema de la democracia es un problema no nada más de Nicaragua, sino de todos los estados miembros de la OEA. ¿Sí me explico hasta dónde llega esta declaración? Lo que pasa en la democracia en Brasil no es un problema de los brasileños, es un problema para toda la Organización de Estados Americanos. Y los problemas que pasan en términos democráticos en México, México ya no va a poder oponer así lisa y llanamente esta excepción. ¿Por qué? Pues porque también le impacta
y forma parte, digamos, como de un patrimonio cultural, por llamarle así, un patrimonio cultural de todos los demás países. Es como si dijéramos que Palenque, por ejemplo, ¿no? Una pirámide, porque está en México solamente nos afecta a los mexicanos, no. Ya es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, a cualquier persona le afectaría y tendría la legitimidad o el interés para poder defender algo que está relacionado, aunque, digamos, con este esquema del patrimonio cultural de humanidad, pero aunque no sea mexicano, aunque sea de otro gobierno. Por lo tanto, lo voy a poner en este contexto, Raúl. ¿Te acuerdas del juez Baltasar Garzón? ¿Lo has escuchado? Ex juez Baltasar Garzón, un juez español. ¿No? Ricardo, ¿tú has escuchado de él? No, profesor. Sí, he escuchado de él, pues emitió varias resoluciones que eran muy mediáticas, ¿no? Tenían mucho impacto. Sí, escuché, no recuerdo ahorita exactamente alguna en particular. Fíjense que, Raúl y Ricardo, fíjense que este juez era un juez español. Después ya dejó de ser juez y lo acusaron de prevaricación, un delito. Pero lo importante de esto es que era un juez español, un juez penal español. Y entonces hubo unas demandas que se presentaron ante su tribunal, ya le correspondieron su análisis, como cualquier otro caso. Y estas demandas venían, o denuncias, venían por algunos delitos cometidos en contra de españoles fuera de su territorio, cometidos en Argentina o en Chile, por ejemplo. Entonces la primera pregunta que se formula es si la jurisdicción española, que puede proteger al individuo español, puede juzgar extraterritorialmente las conductas que pasaron en Argentina y en Chile. La lógica es que lo que pasa en Argentina y en Chile se queda ahí, como en Las Vegas, ¿no? Y ahí tendría que resolverse por parte de los tribunales. Por ejemplo, el tema ahora que vienen aquí, que hemos visto de temas internacionales en México, sobre todo en Cancún, ¿no? En Quintana Roo, de una mafia, no me acuerdo, de Europa del Este, o por ejemplo los secuestros de unos norteamericanos en el norte de México. Bueno, pues imaginemos que los jueces norteamericanos conozcan del asunto que sucedió acá, de ese secuestro. Pues van a decir México, no, yo pongo el ejercicio de soberanía y mis jueces tendrán que resolver lo que haya pasado aquí. El asunto es que, ¿qué pasa cuando este país no quiere conocer de eso? Cuando los delitos que se cometieron en esos países, como en Argentina, Chile o Perú, son delitos que se consideran de lesa humanidad, como puede ser el exterminio de grupos por la etnia, por color de piel, por la nacionalidad, por la preferencia sexual, por cualquier circunstancia de las que están prohibidas por la Convención Americana. Entonces este juez determinó la extraterritorialidad de la justicia y tomando en cuenta lo que ya hemos platicado de estos convenios internacionales, se asumió juez internacional. Es decir, que este sentido común que debería de existir entre los vecinos, como entre las naciones, se oye bonito eso, ese sentido común refinado debería de hacernos ver que si esos países, por ejemplo, emitieron leyes, Mesli, del perdón, del punto cero, donde ya olvidemos todo lo que pasó, todas las matanzas, no, ya. Como por ejemplo los desaparecidos de Ayotzinapa, ya, saquemos algo que diga ya, borrón y cuenta nueva. Bueno, estas leyes de indulgencia, estas leyes de inmunidad y de perdón y de olvidar de estos temas, ¿no? Por ejemplo, las que utilizó Colombia en contra de los ejércitos de oposición al gobierno. Es decir, ya, a ver, olvidémonos de esa bronca y empecemos con algo nuevo. Borrón y cuenta nueva. Bueno, pues esas leyes que fueron aprobadas por estos países como Chile, Perú,
Argentina, lo que querían era enterrar sus dictaduras, los crímenes de las dictaduras. Y estos delitos fueron ocasionados en esos tiempos de las dictaduras, con lo cual ya no había manera de abrir los casos. Y entonces este juez, que sí, como dice Ricardo, fue un juez muy mediático, pero muy interesante, y además muy valiente, él juzgó a Pinochet. Entonces decían, ¿pero cómo? A ver, él juzgó a Fujimori. Y todos decían, a ver, ¿qué está pasando con el tema de la soberanía? Pues sí, porque requieres que haya una justicia internacional y hay tratados internacionales en cuanto a que, bueno, si bien puede haber un tribunal europeo de derechos humanos, que a lo mejor ahí lo conociera el tema, bueno, pues él encontró, digamos, estos espacios donde más allá de lo mediático, donde más allá de cualquier cosa, bueno, pues tuvieron efecto sus sentencias, ¿no? Así que con esto, con lo que les quiero yo decir, bueno, pues es que importante es acudir justamente a estos compromisos internacionales. Tan es así que un expresidente, un exdictador puede terminar en la cárcel por el juicio que se siga en otro país, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos entonces en nuestra presentación. Mestre, ¿serías tan gentil de leernos el artículo 2X? Sí, claro. Toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Una de las formas mediante la cual el sistema interamericano asegura el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político es mediante la protección de los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Declaración Americana y 23 de la Convención Americana. La Corte consideró que las obligaciones que emanan del artículo 23 de la Convención debían ser interpretadas tomando en cuenta el compromiso de los estados de la región de establecer democracias representativas y respetar el Estado de Derecho. Correcto. Entonces, de ahí otra vez retomamos de dónde saca que en el artículo 23 deriva la democracia representativa. Bueno, pues deriva justamente no de solamente la lectura, sino entiende que en el fondo lo que subyace ese texto es este valor de democracia representativa, pero que adicionalmente con la lectura del protocolo adicional de San José y el de Santiago, con esto llega a la conclusión de que los países han suscrito un convenio para proteger como un bien público, como un patrimonio cultural de todo nuestro hemisferio, la democracia representativa. Y ojo, decíamos, esa es una parte en que habla democracia, el segundo es el Estado de Derecho. ¿Qué implica, Jesús Alberto, respetar el Estado de Derecho? Pues sujetarse en todo momento a lo que dispone la Constitución de un Estado y obviamente velar por la protección de los derechos humanos. Claro, pero ahorita todavía no llegamos al tema de los derechos humanos, pero respetar el Estado de Derecho, que es respetar la Constitución, sus principios, sus valores. Yo no digo que no se puedan modificar la Constitución, ¿verdad? Ha habido muchas reformas, pero que no trates de eliminar de una manera distinta al propio procedimiento que la propia Constitución permite para su reforma, que termines tratando de eliminar preceptos, principios, alcances, instituciones, o por ejemplo lo que está pasando con el INAI en este momento. Es un órgano del Estado, sí, bien o mal les guste a algunos o no, es un órgano del Estado previsto en la Constitución, sí. Y entonces que por una razón fáctica, ¿no? Por una cuestión práctica, de hecho, lo dejas sin un funcionamiento. ¿Durante qué tiempo? Bueno, pues lo dijo ahí uno de los senadores del partido mayoritario, ¿no? Dijo, ¿saben cuándo lo vamos a aprobar?
cuando nos venga en gana, algo así dijo. Bueno, eso no es respetar el Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Ese grupo mayoritario lo que está haciendo es violar la parte esencial, básica del sistema interamericano de los derechos humanos, al no respetar justamente el Estado de Derecho. ¿Se acuerdan que ayer, adelante Jesús, por favor? Doctor, yo me quedé con algunas interrogantes en lo que acabamos de analizar. Claro. Decíamos que México, entre las excepciones para que la Corte conozca de algunos asuntos, pues está la materia electoral. Pero decíamos también que uno de los componentes importantes del sistema interamericano de derechos humanos y que se deben de tomar en consideración a la hora de que la Corte Interamericana interviene sobre un asunto son 3 componentes. Los anoté de esta manera: democracia representativa, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Sí. Entonces, mi interrogante surge en el tema de la democracia representativa. No está considerado de manera implícita el sistema electoral. Y en justo es lo que vamos a ver ahorita, digamos, hasta dónde alcanza. O sea, es una parte, digamos, sí, de la democracia, sí. Pero finalmente es un contexto mucho mayor. Mira, vamos a ver esta lámina, ¿te parece? Y tratamos de retomar la pregunta, a ver si podemos no solamente tratar de responderla, sino también ampliar en los cuestionamientos que son muy válidos los que tú señalas. ¿De acuerdo? Gracias. Ayer platicamos, casi hasta el final, hablábamos de la construcción de una casa que bajo el concepto de vivienda digna, que es un derecho fundamental previsto en la Constitución, debería tener partes esenciales. ¿Recuerdan que más o menos que lo platicamos, no? Que tiene que tener un piso firme, que tiene un techo, el baño debe estar dentro de la casa, y nos decía Mescli, si mal no recuerdo, decía que además debería de existir elementos adicionales, externos, que permitieran decir que vivimos, ¿no? Que vivimos en esta vivienda digna, porque no solamente es lo que está dentro de la construcción o cómo está la construcción, sino elementos externos. Y entonces hablaba del drenaje, de las luminarias, la seguridad, hospital. ¿Sí recuerdan esta partecilla? ¿Sí? Bueno, ahora justamente lo que vamos a hacer es este análisis de los elementos internos de la democracia y los elementos externos o colaterales para saber si bien que mal estamos viviendo en esta idea de la democracia representativa. Así que en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática se definen las características básicas de una democracia representativa, sin las cuales un sistema político deja de tener este carácter de democracia representativa y por lo tanto su gobierno estaría violando uno de los elementos esenciales de todo el sistema interamericano. Y entonces, ¿cuáles son estos elementos esenciales? El primero es el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 2, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Y ahí, cuando hablamos de el acceso al poder, ya estamos hablando de una de las finalidades justamente de los procesos electorales, que es la renovación del poder político, con sujeción al Estado de Derecho, con sujeción a las reglas del Estado de Derecho, a los valores y principios de una elección democrática. Si lo que hace que gane una persona las elecciones es dinero ilícito, Jesús, el no rendir informes para la fiscalización, tener un financiamiento paralelo, pues significa que eso violenta un elemento básico de la democracia. Con lo cual,
esa persona que llega al poder mediante ese tipo de financiamientos, por ejemplo, el del huachicol, el del crimen organizado, el de la compra o amenaza del voto a través de la prestación de estos programas sociales, por ejemplo. Pues todo eso es en contra del Estado de Derecho. La celebración de elecciones periódicas, libres, justas, donde se respete el sufragio universal, o sea, el sufragio para todos, que sea secreto, como una expresión de la soberanía del pueblo, que haya un régimen plural de partidos políticos y que haya una separación e independencia de los poderes públicos. Veamos, por ejemplo, todo esto, lo que está pasando o lo que ha pasado en México durante todos estos años. En México podemos decir que hay un respeto importante a los derechos humanos. Es decir, conforme al artículo 1 constitucional, lo que tiene que hacer el servidor público cuando se despierta es pensar cómo va a mejorar los derechos humanos de las personas. Porque el artículo 1 dice que no solamente jueces y magistrados, sino todas las autoridades del país tienen que velar por el respeto a los derechos humanos. Pero no se queda ahí. Dice, además, maximizar los derechos humanos, es decir, ser creativo para ver cómo subes al siguiente nivel. ¿Cómo te doy a ti, Jesús, una tarjeta de cliente frecuente en los derechos humanos? ¿No? Ya sabes, tu tarjeta Platinum, ¿no? ¿Por qué? Porque has ido escalando niveles de protección de los derechos humanos. ¿Eso hacen todas las autoridades del país? Pues no. Pero además, el artículo 1 no se queda ahí, sino dice, y te aviso que para cualquier duda que tengas en la aplicación de la norma, tienes que escoger la que te dé un mayor beneficio a la persona, es decir, a los derechos humanos. Entonces no solamente es proteger, no solamente es maximizar, subir al siguiente nivel, no solamente es interpretar pro persona, sino además dice, casi dice esta frase, y no te eches para atrás ni para agarrar velocidad, compadre. ¿Esto qué significa? Que debes de ser progresivo. La aplicación de los derechos humanos, las mejorías, tiene que ser siempre para adelante y nunca hacia atrás. Nunca incluso, decíamos, ni siquiera para tomar velocidad. Siempre para adelante. La pregunta es, ¿esto pasa en México? En términos generales, bueno, pues tenemos serios problemas, por ejemplo, en lo que concierne a los asesinatos de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas, por ejemplo. México, ayer leía unos datos, representa uno de los países de mayor peligro el dedicarte a la procuración y defensa de los derechos humanos. México representa, o la profesión del periodismo en México, representa una de las más peligrosas en el mundo. Y así podemos ir sumando y viendo temas. Es decir, qué tan bien o qué tan mal estamos en este asunto. Luego, bueno, el acceso al poder y ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Los partidos respetan las reglas. El sistema de nulidades realmente cumple con la finalidad. ¿O el sistema de sancionador cumple realmente con la finalidad que se busca y que se persigue? Pues no. ¿Por qué no? Porque sigan poniendo multas, ¿no? Y multas y multas y multas. Y al final de cuentas, seguimos dañando la democracia. Pero resulta que no tenemos los elementos, Jesús, necesarios para poder anular un proceso. Y lo que hemos, por ejemplo, apenas en una conferencia que acabo de dar sobre la fiscalización, financiamiento, fiscalización y la nulidad de rebase en los topes de gastos de campaña. Y fíjate que me centré en los 4 obstáculos institucionales para lograr ese objetivo. O sea, el objetivo es de no rebasar el tope a los gastos de campaña. ¿Por qué? Porque si lo rebasas, rompes un principio básico, digamos, del proceso, que es la equidad en la contienda. Estamos, ¿no? Si no hay equidad, pues no hay un proceso democrático. ¿Cuáles son estos 4 elementos básicos o estos elementos que identifico desde la propia institucionalidad que te limitan cumplir con esa finalidad?
Bueno, pues el primero, fíjate que es el asunto de que las normas te establecen que si rebasas el tope en un 5%, pero si la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar es menor al 1%, se actualiza un concepto de determinancia que maneja el tribunal. Es decir, que en un mundo paralelo, en un mundo alterno, hipotético, con este cambio de factores, el resultado electoral hubiera sido otro. Bueno, pues eso aparentemente así funciona. Entonces, el primer gran obstáculo que te establece el sistema es que estas irregularidades deben estar establecidas en la ley. Si en los diputados se les ocurrió nada más poner 5, pues sobre esas 5 te vas. La sexta y la séptima no tienen cabida. Pero suponiendo que lograras con tu habilidad de abogado, de litigante, de encuadrarla, tirando la norma y metiéndola, bueno, pues ahora hay que probarla. Y tienes que probarla, digamos, en el mismo plazo en que presentas tu impugnación. 4 días. Así que un plazo de 4 días para solicitar la nulidad de una elección es muy cortito. Prácticamente es un obstáculo institucional para que accedas a esa justicia. Y luego si le agregas que además las pruebas las tienes que presentar en el mismo plazo, pues ya te vas a un triple obstáculo. Pero no solamente eso, si logras pasar estas pruebas, Jesús, viene otra más, ¿no? Ahora sí que la siguiente prueba, cada prueba va siendo más difícil. La siguiente prueba es que tienes que demostrar que esto violó de manera grave los principios constitucionales. Por ejemplo, la violación a una mujer, perdón que lo ponga en estos términos, la violación a una mujer o a un hombre no es si la violaste poquito, lo violaste poquito, medianamente o muchito. La violación a los principios es lo mismo. La violación, ¿se viola el principio de certeza o no se viola? No se viola poquito, medianito o muchito, o un mucho, ¿no? O un mediano casi tirándole a mucho, o un mediano tirándole casi a poco, porque entonces hablaríamos de todas una serie de clasificaciones de la violación, de la profundidad, de la intensidad con la que se violan estos principios y valores democráticos. Entonces, no solamente demostrar la violación, sino la profundidad con la que se viola. Y si logras pasar en esta, mi querido Jesús, pues tienes la última, que es la determinancia. Es decir, como en un mundo de Marvel, en un mundo paralelo, en un mundo alterno. Si cambiaran los factores, ¿no?, de lo que pasó, si no metieras esa lana en la campaña, tendrías que demostrar en un laboratorio que el resultado hubiera sido diferente. Son obstáculos institucionales, sí, y ahí te va otros dos. Para que veamos un poco lo complejo que es. Otros dos tienen que ver con la valoración probatoria. La valoración probatoria requiere, que es, digamos, la parte final que nos vamos a centrar, pero de una vez adelante un poquitito de nuestra presentación. La valoración probatoria, cuando se trata de el análisis de un derecho humano, porque así hay una resolución de la Corte Interamericana, una jurisprudencia, nos dice que la valoración probatoria tiene que utilizar un estándar flexible. Lo voy a poner en estos términos, ¿sale? Jesús, yo te invito a que por un momento seas juez penal, ¿ok? ¿Sale? Y vas a analizar un caso de un homicidio. Tienes todos los elementos en el expediente y te voy a poner una reglita que se llama estándar probatorio. El estándar probatorio implica el grado de convicción que te provocan esas evidencias o esas pruebas, ¿no? Del 0 al 10. Al 10 no puedes llegar porque el 10 implica que estuviste presente tú también en la comisión del asesinato, ¿no? Entonces, no puedes llegar al 10. Del 1 al 9, ¿no? Si llegas al 9 es que estás así de convencido de que ese cuate fue el culpable y por lo tanto merece la cárcel, ¿ok?
Entre el punto 9, entre el 9 y el número 10, es un pequeñísimo margen de error porque tú no estuviste presente. ¿Estás de acuerdo? Estás juzgando en términos de los expedientes y de las pruebas que habrá en el expediente. Entonces, digamos que tu grado de convicción dependerá de la historia que te presentan y de las pruebas que haya en el expediente. ¿De acuerdo? Entonces, del 1, digamos, vamos recorriendo. 2, 3 es grado de convicción. Mientras más te acerques al 10, estás más convencido de que mereces ir a la cárcel. Del 1 al 9, ¿en qué punto dirías, ya, firmo la sentencia de que se vaya a la cárcel? Pues yo creo que en el 9. En el 9, claro. ¿Por qué? Pues porque lo que no quieres es cometer el error de meter a la cárcel a un inocente. ¿Estás de acuerdo? Por el principio de presunción de inocencia. Bien. Ahora vamos a invitar a Mesli, que sea jueza penal. ¿Sí? Mesli, ¿estás lista? Ahí te va el caso. Pues bueno, es un caso idéntico que es un caso de un homicidio, ¿ok? Es el homicidio y lo mismo vas a juzgar del 1 al 9 cuando me dices que ya se vaya a la cárcel. Nada más que te voy a dar los datos, unos datos adicionales que no le di a Jesús. Resulta que la víctima fue violada. Es una mujer que fue violada y después la asesinaron. Es una mujer que pertenece a una comunidad indígena. Es una niña de 10 años de edad que además no habla español, que tiene una condición de vida, pues que la que tú consideres, una condición de vida, dificultad de movilidad, de correr, de gritar, de lo que tú consideres, que tenía una condición de vida y que estos hechos acontecieron en un paraje solitario y que lo único cercano había un destacamento militar. Y se supone que uno de los soldados es el que cometió la violación, el homicidio. Del 1 al 9, ¿en qué punto dirías, a este hijo de su perversa mamá, me lo refundo ya, me lo meto al bote de una vez? Del 1 al 9, Mesli. Bueno, creo que igual entre el 9 y el 10 en esa categorización, primero aunque se tendría que juzgar con perspectiva de género, obviamente, la otra vez siendo que es un menor de edad, quien falleció o que Sí, privaron de la vida. a quien privaron de la vida, y además con estas características que acaba de describir, además quien falleció, y que el presunto es alguien que además de ser sexo masculino tenía un poder físico, en edad, en sus características en las que trabajaba, la presunción de inocencia, como bien lo acaba de decir, o sea, también tiene que permear dentro del juicio, ¿no? Claro. Finalmente, las pruebas tienen que ser, si no, en este caso, contundentes, pero sí bastante explícitas para que... Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mesli. Ahora abandona todo el formalismo jurídico. Bueno, pues obviamente que he visto desde las emociones, quizás, de las circunstancias sociales y de quién falleció y quién presuntamente cometió el homicidio, pues obviamente desde un inicio, desde la sociedad o como ciudadano, pues, sí, desde el momento en que los primeros indicios... Dinos el número, ¿en qué número, Mesli? Pues en los primeros, ¿no? Obviamente. A lo mejor hasta en el 5, en un 5 ya, con un 5 lo metes a la casa, sí. ¿no? A mí me dificulta mucho porque yo sí soy demasiado legalista. Bueno, pues te voy a decir que más allá del legalismo, más bien lo que tienes que ser ahora de derechos humanos, estimada Mesli. Y entonces fíjense estos dos casos que aparentemente son similares, bueno, revisten características particulares. Lo que Jesús Alberto hace en la visión clásica del derecho
es tratar de distribuir el error humano de entre el 9 y el 10, ¿no? Al mínimo, tratar de reducirlo a lo máximo. Por eso dice, si puedo tener el 9, pues con 9 es perfecto. Y así me encargo de que solamente los verdaderos culpables estén en la cárcel y no los inocentes. Mescli empieza a tener una serie de dificultades porque por un lado está su angustia personal de sociedad, de ser humano, de que se da cuenta de que este es un claro caso de feminicidio, que además hay una gran violación a los derechos de las mujeres, que más allá, como dice, de juzgar con perspectiva de género y que tienen el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, las mujeres, ¿no? Como el tema de los diversos tratados internacionales, como el Belém do Pará, por ejemplo, te orilla a que a reflexionar cuál es la evolución real que debe tener la legislación y por qué hay mujeres que están pidiendo que se legisle específicamente el feminicidio. ¿Y esto qué implica? Implica que si Mescli ocupa igual el mismo estándar probatorio de 9 que Jesús Alberto, pusimos las condiciones esenciales para que, ¿quién va a tener la prueba? El ejército les va a abrir su casa para decirle, sí, vengan a conocer mis fotografías, mis videos y las órdenes. ¿Lo hace el ejército? ¿O además en un paraje solitario van a dar videocámaras? Entonces, ¿qué va a pasar con las víctimas ahí? Las víctimas están condenadas a perder su proceso. ¿Por qué? Porque no tienen las pruebas necesarias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es que esto, con una resolución, con un estándar de 9, donde dejas libre al soldado porque no hay pruebas, lo que generas es una invitación para que vuelva a cometer el mismo delito. Y ahora voy en contra de la mamá y la tía y la hija si se puede, porque ya me di cuenta que no va a haber pruebas. Y mientras no haya pruebas, no voy a ir a la cárcel. Y el mensaje que le mandas a la sociedad, ¿cuál es? Ellos seguirán siendo los poderosos y tú te friegas. Y de eso no se tratan los derechos humanos. Sí está el tema importante de la presunción de inocencia, pero jurídicamente o legalmente, como dice Mescli, podrías modificar en una sentencia el error, la distribución del error, que es como lo que se pasa en materia, normalmente en materia penal, porque algunos delitos tienen alguna forma de visualizarse, de entenderse. Bueno, pues tiene que ver con eso y tiene que ver con los valores y principios que la sociedad quiere proteger, particularmente en este momento. Así que con un estándar probatorio justificado desde 6, donde sabes que no va a haber pruebas como las que puede tener Jesús, digamos, la resolución de Jesús es tan constitucional con un estándar de 9, como tan constitucional sería la de Mescli con un estándar de 5 para este tipo de casos. Aunque la distribución del error sea mayor entre el 6 y el 9, o el 6 y el 10, pero hay una justificación de fondo que amerita justamente que ni modo que el principio de presunción de inocencia se debilite un poco frente a algo que está pasando y que nos está perjudicando como sociedad. Sí es un derecho fundamental la presunción de inocencia, sí, pero también está, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que limita justamente este ejercicio, este derecho fundamental. Y también existe el derecho de que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Así que se restringe también o se relativiza el derecho de presunción de inocencia. Oye, es que es un pederasta, se relativiza. Oye, que es un delito, se relativiza. Es un cuate que se va a escapar, se relativiza ese principio y lo detienes. Por lo tanto, la idea es que sepamos o que tengamos la sensibilidad para utilizar estándares probatorios diferenciados, como nos los dice la Corte y nos lo recuerda la Corte. ¿Quién está sentado en el banquillo de los acusados? ¿Te acuerdas, Ricardo, que tú creo que ya lo dijiste tú, ¿no? Es el Estado, y lo que implica el Estado es todo el poder económico, de comunicación, de fuerza, del ejército, de desapariciones, todo. ¿Contra quién te vas a pelear? No, pues que la comisión, pues sí, pero ¿sabes quién está sentado ahí? Y lo que puede hacer en este momento con una llamada, pueden quemar la casa, pueden destruir a la familia, pueden hacer lo que quieran, porque es el Estado finalmente.
Entonces la corte entiende quién está allí sentado en el banquillo de los acusados. Raúl, ¿cuál tipo de estándar crees que ocupa la Corte Interamericana para juzgar un caso de derechos humanos sabiendo que el Estado está ahí enfrente? ¿Un estándar probatorio alto como el de Jesús o un estándar probatorio flexible como el de Mestre? Ahí le haré trampa, profesor, porque ya tomé el diplomado en Derecho Probatorio en esa clase con usted y es flexible. Flexible, muy bien. Ya estaba todo preparado entre Raúl y yo para que quedara bien. No, claro que es flexible. ¿Por qué? En la lógica, porque tú sabes que el Estado va a ocultar las pruebas como las va a ocultar el del ejército. Porque el Estado no te va a abrir la puerta de los elementos probatorios. Y por lo tanto, ¿cuándo van a condenar a un Estado a la violación de derechos humanos? Nunca. ¿Cuándo van a condenar a un homicida o a un feminicida? Si le exiges un estándar probatorio alto al expediente. Nunca, y por eso es que siempre se quisieron juzgar vía el caso de Jesús Alberto. Por lo tanto, la invitación siempre fue abierta. Mira, si no llegas al 9, no te preocupes, amigo, ahora puedes descuartizarla. Ahora puedes ser violador, asesino, y ahora puedes hacer el número que quieras. Solo pues que no haya pruebas. O oculten las pruebas, o que la víctima no tenga acceso a la prueba, que es otra cosa. Entonces, como bien nos recuerda Raúl, que bueno, es palomita y por haber tomado ese curso, estimado, el estándar probatorio que ocupa la Corte Interamericana es un estándar flexible, como el caso de Mestre. Justificado, como lo dijimos, con estos argumentos. El Estado puede ocultar. Las víctimas o sus familiares no tienen acceso a la prueba. La justicia opera en función del Estado, y más si hablamos de un sistema presidencial, donde el presidente, aunque no haya sido en su año, pues no va a querer que digan que México es violador de los derechos humanos. Va a tratar de decir, y yo, ahora sí que yo, ¿por qué tengo que pagar los costos, los de los platos rotos? Si lo hizo Calderón, si lo hizo otro presidente, Fox, ¿por qué ahora yo tengo que salir a ofrecer disculpas? Pues porque ahora tú eres gobierno, por esa sencilla razón. Y entonces, ¿esto qué implica? Otro tema bien relevante y tiene que ver con la carga dinámica de la prueba. El argumento procesal que dice, el que afirma está obligado a probar, cuando se trata de este tipo de casos, Mescli, tienes que agregarle una frase. El que afirma está obligado a probar sí y solo si tenga fácil acceso a la prueba. Los familiares de las víctimas no van a tener facilidad de acceso a la prueba en ese destacamento militar. No. Eso lo entiende el juez. Y entonces empieza a desplazar poco a poco la carga de la prueba en esa evidencia específica para decirle entonces, llegar al extremo incluso de decirle al ejército, tú eres el culpable y ahora demuéstrame lo contrario. Oye, pero si no hay pruebas en el expediente. No, sí, efectivamente no hay pruebas. Porque las pruebas las tienes tú. Las pruebas no las puede tener la víctima. Las pruebas contra el Estado no las pueden tener los familiares. Harán lo que puedan, con el riesgo de perder la vida incluso. Un video, una captura, cualquier cosa, bueno, harán. Pero aún así, pelearse contra un Estado. Y eso lo entiende muy bien la Corte. Y la Corte, entonces, asume un criterio de jurisprudencia, fíjense bien, que dice que cuando se trata del análisis de la violación a un derecho humano, la vida, la libertad, tránsito o la democracia representativa, ¿no? Ya vimos que es un derecho humano. Entonces, cuando se trata del análisis de la violación a un derecho humano, el estándar probatorio que utilizo es uno flexible. ¿De acuerdo? Justificado, y tú tendrás que dar las razones por qué y hasta qué punto ya determinas que con eso eso es suficiente. Si yo quiero probar el error en un acta de cómputo, de casilla, ¿tengo fácil acceso a la prueba? Claro, me dan hasta copias. Es más, en el expediente la autoridad está obligada a llevar todas las actas que fueron impugnadas.
¿Tengo fácil acceso a la prueba? Sí. Si yo no demuestro, el que afirma está obligado a probar, sí tienes acceso fácil a la prueba. Ahí está la prueba. Ni siquiera es que tenga fácil. Ahí está la prueba. Y no lo pruebo, no pruebo mis aseveraciones, pues pierdo el caso. Pero si estoy peleando, por ejemplo, la presión sobre los electores, la compra del voto, ¿puedo tener facilidad de acceso a la prueba? Está complicado, ¿no? El juez debe de entender eso y modular su estándar probatorio. Para unos casos como el error, sí debe ser un estándar probatorio alto. Para otros casos, como estos delitos, como estas irregularidades, o por ejemplo, el rebase en los topes de gastos de campaña. Bueno, dirán, objetivamente se puede saber si rebasó o no se rebasó, claro. Pero para tratar de entender, digamos, cómo se las gastan trayendo dinero sucio a una campaña, yo puedo saber de dónde sale el dinero, cómo pasean los maletines de efectivo en los aeropuertos sin que ni siquiera las videocámaras de los aeropuertos detecten al fantasma, ¿no? A ese espíritu que va moviendo la maleta y la baja de un Uber, la mete a la panza del avión y la vuelve a bajar, se la lleva en otro Uber. Casualmente todos los aeropuertos por donde transitó esa maleta, las cámaras no funcionaban. Es algo, pues qué raro. O sea, ¿cómo es que funciona el sistema de partidos políticos que les permite hacer eso durante la jornada electoral? Bueno, pues entonces el juez debería de tener esta sensibilidad para entender que el estándar probatorio debe ser diferenciado, pero además anticiparlo, no que sea de la última sentencia, en el último criterio, ¿no? Y ya le anticipas a las partes para dotarles de certeza y decir, a ver, aquí voy a juzgar con 9, como dice Jesús. Aquí, como dice Mesli, en estos casos voy a jugar con 6 y estos con 7, pero voy justificando justamente cuál es ese estándar probatorio para cada caso. Lo tenemos, por ejemplo, más o menos revelado, desde mi opinión, en el caso de una nulidad de elección en Tlaquepaque, Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde recientemente la elección municipal se anula por la intervención de un ministro de culto religioso que utilizó sus redes sociales días antes de la veda electoral y durante la veda electoral para afirmar o solicitar que no se votara particularmente por el candidato o la candidata de Morena, ¿no? Había muchas referencias directas a esa persona o a esa candidatura. Y la diferencia de votos reducida hizo que ganara, creo que MC, candidato de MC. Bueno, la Sala Superior determina la nulidad de la elección, entre otros argumentos, digamos, tomando en consideración que están probados los hechos, ¿no? Estas declaraciones, pero si volvemos a los grandes obstáculos, ¿cómo demostramos que realmente tuvo un gran impacto, un impacto profundo en los valores y principios democráticos? Y si en un escenario alterno, en un mundo alterno, ¿cómo demostramos que sin esos tweets el resultado hubiera sido a favor de Morena? Pues a lo mejor ni siquiera nadie vio los tweets, ¿no? O los que lo vieron pues eran bots, o los que lo vieron viven en Nicaragua y ni siquiera votan ahí en Tlaquepaque, ¿no? ¿Cómo puedes determinar eso? O a lo mejor yo tengo 4 cuentas, Mestre, ¿no? ¿Cómo puedo saber? ¿O cómo puedo saber yo que a pesar de que lo vi, a mí no me importa lo que hubiera dicho, yo de todas maneras no iba a votar o iba a votar a favor de MC, por ejemplo? ¿Cómo puedes entrar en la psique del ciudadano para saber si afectó o no afectó? Conforme al estándar de Jesús, se hubiera validado la elección. ¿Estamos? Conforme al estándar flexible de Mesli, tuvimos la nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque no teníamos todos los elementos necesarios, objetivos, para demostrar los pasos para la nulidad clásica. ¿Y cuál fue el mensaje que se dijo? A ver, señores del culto religioso, ni de chiste se les ocurra meterse a los procesos electorales. Ni de chiste, así chiquito ya les anulé.
Oye, pero y el principio de presunción de inocencia y lo que... Nada, a ver, el mensaje es claro. La parte religiosa no puede entrar a los procesos electorales porque los anula. Así, de sencillo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Creen que van a volver a decir algo el clero? Obvio no, porque además recuerden que la laicidad del Estado se constituyó como un prerequisito para la creación del Estado moderno mexicano. Separación Iglesia-Estado. Prerequisito fundacional de México. Si hubiéramos utilizado ese estándar alto, Jesús, pues tendríamos procesos, los siguientes procesos estarían metidos el clero, ¿no? Y la gente diría, bueno, pues ¿ahora qué está pasando? Pues ahora el clero se puede meter, pues está bueno. Pero ya mandó un mensaje claro y directo de que no se pueden meter. Si hubiéramos utilizado un estándar alto, pues seguirían metiéndose, que es el mismo caso. Si utilizamos un estándar alto en el tema del feminicidio, pues claro, van a seguir matando mujeres. Mételes un estándar probatorio flexible y dices, ah, caray. Aquí porque hasta con el pétalo de una rosa me van a meter a la cárcel, pues ya la voy pensando. Porque lo que quiere Mesli es que no haya delincuentes sueltos. Fíjense la visión. Jesús no quiere que haya inocentes en la cárcel. Mesli no quiere que estén los delincuentes sueltos por un problema procesal, por una falta de pruebas, porque los 4 días no fue suficiente, porque el MP no hizo su chamba, por cualquier cosa. Y eso es jurisprudencia y eso es vinculante para los tribunales en México y eso no se hace. Bueno, y la otra parte, decíamos, es los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, es decir, es la luminaria, la seguridad pública, todo lo que vimos respecto de la vivienda digna, pues ahora vamos a hablar cuáles son los elementos externos, digamos, de los componentes mínimos de la democracia representativa. Transparencia, perdón, ya, con ese nos quedamos. Transparencia y rendición de cuentas de las actividades del gobierno. Si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, pues que no me cuenten que vivimos en una democracia. Segundo, la probidad, es decir, la parte virtuosa del gobierno. La parte donde me preocupo realmente por el ejercicio de los derechos humanos. Tercero, la responsabilidad del gobierno en la gestión pública y no el ocultamiento, pues de que, ¿y qué? Bueno, pues ¿cuál es el problema? Que el general mayor de la Secretaría de Defensa esté gastando y ocupando los... Pues, ¿qué problema hay? ¿No? Como dice el presidente, ¿y qué problema hay en eso? Pues ¿dónde está la responsabilidad por parte del gobierno? El respeto por los derechos humanos y los derechos sociales. El respeto por la libertad de expresión y de prensa. Si no hay estos temas o están debilitados, mi vida democrática está colgada con alfileres. Puedo tener lo esencial, pero no me gustaría quedarme en lo esencial. Quiero tener, Jesús, ¿no te parecería bien que pudiéramos tener una palapa para hacer carne asada? Donde los chavos pudieran jugar un futbolito con los papás, donde puedan pasear al perrito. Pues eso va generando vida. Pues esto, lo rojo, va generando, digamos, esta vida dentro del fraccionamiento que se llama democracia representativa. ¿Podemos quitarlo? Pues sí. Y nos quedaremos aislados en una casa ahí perdida, alejada de todo, ¿no? Bueno, pues ya si de plano no tenemos sufragio universal o no tenemos un baño dentro de la casa, pues eso ya no es vivienda digna, ya no es democracia representativa. Pero lo mismo, si no tenemos las condiciones externas, pues nuestra democracia es muy débil. Si no hay transparencia, pues ¿qué tipo de democracia tienes? Si el gobierno es un tranza, es mentiroso, oculta la información, pues ¿qué tipo de democracia tienes? Si no se asume la responsabilidad por las muertes del metro y se andan peleando ahí, no, pues es que yo no fui, fue TT. Pues a ver, ¿qué tipo de democracia? Si no se respetan los derechos sociales, si no hay libertad de expresión y de prensa, por ejemplo, pues no está padre vivir en esa zona, ¿no? Digámosle así, no está padre. Bueno, pues
Lo que termina resolviendo, y con esto concluiremos, es esto rápidamente. Bueno, lo que la Corte dice es, yo no puedo definir cuál es el mejor sistema de gobierno. Lo único que les puedo decir es que tienen que respetar los elementos básicos y los elementos externos de la democracia representativa. Si lo quieren hacer vía república, está bueno. Si lo quieren hacer desde un presidencialismo o un parlamentarismo, pues esa es cosa de ustedes. Yo en eso no me meto. El sistema interamericano no impone a los estados un sistema político ni una modalidad determinada. Oye, ¿quieres quitar diputados de RP? Tu bronca. Algo que mejor a los de mayoría los quitas, pues es tu bronca. Lo importante es que todas esas normas y principios sean compatibles con estos elementos de la Convención Americana. Después, entonces, lo que responde es, la reelección no es un derecho humano, no forma parte del corpus juris del derecho internacional. Así que no te angusties por regular. Prohibir la prohibición de la reelección, ¿es una restricción? No, porque ya vimos que, digamos, la reelección se podría permitir hasta 2 veces, ¿no? Siempre y cuando se trate de periodos razonablemente. Ahora, ¿son compatibles la reelección presidencial indefinida con las normas de derecho humano? Y nos dice en esta parte en rojo, el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden, o sea, un movimiento disruptivo, como una revolución. No, ahorita en Latinoamérica no hay broncas de revoluciones civiles o de guerras civiles. Lo que más nos preocupa es una erosión paulatina, lenta pero segura, de los valores y principios democráticos que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Las salvaguardas democráticas deberían prever la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Lo anterior no implica que se deba restringir que otras personas distintas al presidente puedan reelegirse como diputados o senadores, ¿no? Como tal. Vean ustedes entonces que lo que nos dice la Corte Interamericana es, yo no me meto en determinar cuál es el tipo de régimen o las modalidades de tu régimen, hazlo compatible con lo que tenemos y todo está en orden. En segundo lugar, lo que dice es, a ver, dar la oportunidad de la reelección es darse no un balazo en el pie, es matar tu democracia. Porque estamos hablando del sistema más importante de Latinoamérica, que es el sistema presidencial. Y el sistema presidencial opera para que todos los reflectores le den a la figura central, que es una persona, que es el presidente. Por lo tanto, todos esos reflectores y todo el movimiento hay para que el presidente asuma todavía más poder que la propia Constitución y la ley le da. Y si tienes vicios institucionales del legislativo y del ejecutivo, ahí se va a meter el poder. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues al punto en que ya no haya más espacios que sean más que, digamos, la torre de los derechos humanos de las personas, y ahí se incruste también el poder. Así que bueno, veamos que estas son grandes enseñanzas en el tema democrático. Por supuesto que hay más particularidades que tienen que ver, por ejemplo, con los jueces independientes o el tema de las edades o algunas otras características como por ejemplo los derechos de registro de una comunidad indígena o de una organización indígena para ser partido político, que se les permitiera participar como partidos políticos. En fin, podemos ir viendo y atajando varias cosas que están muy relacionadas con este tema, pero me parece para mí más importante tener esta visión macro para poder entender entonces ahora sí las modalidades que restrinjan estos derechos humanos por de carácter político electoral, si realmente los restringen, son compatibles con estos valores y principios mínimos dentro del concepto de democracia representativa y de los que están afuera, adicionales. Y en esa medida ustedes podrán evaluar si las reformas, por ejemplo, al Plan B,
o a las propuestas de reforma constitucional se adhieren justamente a estos valores y principios del sistema interamericano. Pues hasta aquí mi charla. Me gustaría seguir platicando de más temas, pero bueno, agotamos hasta el último minuto nuestro tiempo. Les agradezco profundamente, Jesús, Ricardo, Raúl, Mesli, y bueno, pues los demás que no aparecieron en pantalla, pero por ahí probablemente anden, pues también les agradecemos que se hayan incorporado a esta charla. Les deseo que tengan una muy buena noche y espero verlos pronto en alguna de las conferencias de la Escuela Judicial, o les pediría que, de favor, que siguieran mi cuenta en Twitter, Rubén Becerra, RB de Victoria, porque luego hay algunas conferencias que doy sobre algunos tópicos, hay temas que puedan también resultar de su interés. Pues muy buenas noches, estimadas, estimados, que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches. Buenas noches.